Hay momentos en la historia del Real Madrid en los que todo parece temblar. Instantes en los que el silencio pesa más que cualquier derrota, en los que cada conversación entre aficionados termina con la misma pregunta flotando en el aire. ¿Qué está pasando con nuestro Madrid? Porque cuando el Real Madrid duda, el mundo del fútbol entero contiene la respiración. Y ahora mismo, madridistas, estamos en uno de esos momentos. Las últimas semanas han dejado sensaciones que no encajan con lo que representa este escudo. No hablamos solo de resultados. Hablamos de algo más profundo. Hablamos de identidad, de rumbo, de esa sensación de invencibilidad que durante décadas ha acompañado al club más grande de la historia del fútbol. El Santiago Bernabéu ha vivido noches gloriosas, remontadas imposibles, temporadas que comenzaron con dudas y terminaron en leyenda. Pero también ha vivido momentos de transición. Momentos en los que el club ha tenido que detenerse, mirar al frente y tomar decisiones que marcan el futuro durante años. Y es precisamente ahí donde estamos ahora. Dentro del club se respira una sensación clara: el próximo paso no puede fallar. Florentino Pérez lo sabe. La dirección deportiva lo sabe. Y también lo siente la afición. Porque cuando el Real Madrid atraviesa turbulencias, la reacción siempre debe ser proporcional a la grandeza del club. No basta con reaccionar. Hay que hacerlo a lo grande. Por eso, en medio de todo este contexto, un nombre ha vuelto a aparecer con una fuerza que muchos no esperaban. Un nombre que durante años ha estado orbitando alrededor del Santiago Bernabéu, como si el destino insistiera en cruzar su camino con el del club blanco. Massimiliano Allegri. Sí, madridistas. El entrenador italiano vuelve a estar sobre la mesa del Real Madrid. Y esta vez, todo parece indicar que la historia podría ser distinta. Pero antes de entrar en lo que podría suceder, hay que entender por qué su nombre vuelve ahora. Porque no es casualidad. En el Real Madrid casi nada ocurre por accidente. La temporada ha dejado interrogantes importantes. No se trata de cuestionar el talento de la plantilla, que lo tiene y de sobra. Tampoco se trata de señalar a jugadores concretos. El problema, según se analiza dentro del club, es más estructural. Falta estabilidad. Falta una figura que domine el vestuario en los momentos de máxima presión. Falta ese entrenador que no solo gestione partidos, sino que controle las tormentas internas que inevitablemente aparecen cuando se dirige a un gigante como el Real Madrid. Y ahí es donde el perfil de Allegri empieza a cobrar sentido. No hablamos de un entrenador experimental. No hablamos de una apuesta de futuro que todavía debe demostrar si está preparado para un club de esta magnitud. Hablamos de un técnico que ha vivido la presión máxima del fútbol europeo. Un hombre que ha gestionado vestuarios llenos de estrellas. Un entrenador que ha ganado ligas, que ha llegado a finales europeas y que sabe perfectamente lo que significa dirigir a un club donde cada derrota se analiza como una crisis nacional. Massimiliano Allegri no es un técnico de laboratorio. Es un entrenador de batallas. Durante su etapa en la Juventus, el italiano construyó equipos capaces de competir año tras año por todos los títulos. Dominó el fútbol italiano durante casi una década y llevó al club a disputar finales de la máxima competición europea. Pero más allá de los títulos, hay algo que siempre ha definido su carrera: su capacidad para controlar el caos. Porque el fútbol moderno no es solo táctica. No es solo sistemas de juego. Es gestión emocional, liderazgo, psicología. Y en eso Allegri ha demostrado ser uno de los técnicos más inteligentes de su generación. Y aquí es donde quiero detenerme un momento, madridistas. Porque sé que muchos de vosotros estáis pensando algo. ¿Encaja Allegri en el Real Madrid? Es una pregunta legítima. El estilo del club blanco siempre ha estado asociado al fútbol ofensivo, al espectáculo, a la grandeza. Y Allegri, durante años, ha sido visto como un entrenador más pragmático. Pero permíteme plantearos otra cuestión. ¿Cuántas veces en la historia reciente del Real Madrid el éxito ha llegado precisamente cuando el equipo encontró equilibrio? Cuando hubo orden. Cuando hubo una estructura sólida que permitió que el talento ofensivo brillara. Porque el Real Madrid siempre tendrá talento arriba. Siempre tendrá jugadores capaces de decidir partidos. Lo que muchas veces marca la diferencia entre ganar y perder títulos es lo que ocurre en las zonas menos visibles del campo. El equilibrio. La disciplina. La inteligencia táctica. Y en eso Allegri es un maestro. Además, hay un detalle que dentro del club no pasa desapercibido. Durante años, el Real Madrid ha buscado entrenadores capaces de gestionar egos gigantescos sin romper el vestuario. No es fácil. El Bernabéu exige resultados inmediatos. Los jugadores quieren protagonismo.
La prensa analiza cada gesto. Pero Allegri ha demostrado en Turín que sabe navegar ese tipo de escenarios. Sabe cuándo proteger a un jugador. Sabe cuándo apretar. Sabe cuándo cambiar el rumbo sin provocar una guerra interna. Y eso, madridistas, en este momento es más importante de lo que muchos imaginan. Porque el Real Madrid está entrando en una nueva etapa generacional. Algunos líderes históricos están en la recta final de su carrera. Nuevas estrellas están tomando protagonismo. El vestuario está cambiando. Y en medio de esa transición, el club necesita a alguien que entienda cómo construir un nuevo ciclo ganador. No se trata solo de entrenar. Se trata de liderar. Por eso el nombre de Allegri vuelve a resonar con tanta fuerza en los despachos del Santiago Bernabéu. Pero la historia entre el técnico italiano y el Real Madrid no empieza hoy. En realidad, este es un camino que lleva años intentando cruzarse. Un camino lleno de oportunidades perdidas. De decisiones inesperadas. De momentos en los que el destino parecía decir que no, pero que ahora, quizá, esté preparando el escenario para un desenlace completamente diferente. Porque sí, madridistas. Hubo un momento en el que Allegri pudo sentarse en el banquillo del Real Madrid, y no ocurrió. Y lo que pasó en aquel episodio explica muchas cosas de lo que podría suceder ahora. Pero eso, lo vamos a contar en la siguiente parte. Porque la historia entre Allegri y el Real Madrid tiene giros que pocos aficionados conocen. Y algunos de esos detalles pueden cambiar por completo la forma en que vemos esta posible llegada. La historia entre el Real Madrid y Massimiliano Allegri no es una simple especulación de mercado. No es uno de esos rumores que aparecen durante una semana y desaparecen cuando comienza otro ciclo informativo. No. Lo que existe entre el club blanco y el técnico italiano es una historia que lleva años intentando escribirse, pero que hasta ahora siempre se ha quedado a medio camino. Y cuando uno revisa lo que ocurrió en el pasado, entiende por qué dentro del club existe la sensación de que quizá esta vez el destino quiera que la historia termine de forma diferente. Retrocedamos unos años. Madrid vivía uno de esos momentos que sacuden los cimientos de cualquier institución. El ciclo glorioso que había dominado Europa estaba llegando a su final. Una etapa irrepetible que había colocado al club en la cima del fútbol mundial necesitaba encontrar una nueva dirección. Era el momento de tomar decisiones, de reconstruir sin perder la esencia competitiva que define al Real Madrid. En ese contexto apareció por primera vez el nombre de Massimiliano Allegri. No era un técnico cualquiera. En Italia ya había demostrado ser uno de los entrenadores más inteligentes y competitivos del continente. Su trabajo en la Juventus había convertido al equipo de Turín en una máquina de ganar partidos. Liga tras liga. Final tras final. Año tras año manteniendo al club en la élite europea. El Real Madrid lo observaba con atención. En los despachos del Santiago Bernabéu se valoraba especialmente una cualidad del técnico italiano que siempre ha sido fundamental para el club blanco: la capacidad de manejar vestuarios llenos de estrellas sin perder autoridad. No olvidemos algo importante, madridistas. Entrenar al Real Madrid no es lo mismo que entrenar a cualquier otro equipo. Aquí no basta con diseñar un buen sistema táctico. Aquí hay que convivir con la presión constante, con la exigencia máxima de la afición, con un entorno mediático que analiza cada decisión al milímetro. Y sobre todo, hay que gestionar un vestuario repleto de futbolistas que son líderes en sus selecciones, campeones en las competiciones más importantes del mundo y protagonistas habituales de las grandes noches del fútbol. No todos los entrenadores están preparados para eso. Allegri sí lo estaba. Por eso en 2018 el Real Madrid dio un paso muy serio para intentar llevarlo al Bernabéu. Las conversaciones existieron. Los contactos fueron reales. El interés era auténtico. Sin embargo, la historia tomó un camino inesperado. Massimiliano Allegri tomó una decisión que en ese momento sorprendió a muchos. Decidió quedarse en la Juventus. No porque no le sedujera la idea de dirigir al Real Madrid. No porque dudara de su capacidad para asumir el reto. Lo hizo por una cuestión de compromiso. El técnico sentía que su ciclo en Turín aún no había terminado. Quería cerrar esa etapa con dignidad, completar el trabajo que había iniciado y mantener la estabilidad de un proyecto que había construido durante años. Desde el punto de vista profesional fue una decisión coherente. Pero para el Real Madrid significó perder a uno de los entrenadores que más convencían a la dirección deportiva. La historia parecía haber terminado ahí. Pero el fútbol, como bien sabemos todos los madridistas, siempre guarda segundas oportunidades. Y esa segunda oportunidad llegó en 2021. Este episodio es aún más interesante,
porque esta vez la operación estuvo mucho más cerca de concretarse. Mucho más cerca. En aquel momento, el Real Madrid buscaba una nueva dirección deportiva. El club necesitaba claridad en el banquillo. Necesitaba un líder capaz de guiar una plantilla que comenzaba a experimentar una transformación generacional. El nombre de Allegri volvió a aparecer. Pero esta vez no se trataba solo de una idea. Las conversaciones avanzaron de verdad. Hubo negociaciones formales. Se discutieron condiciones contractuales. Se analizaron detalles deportivos. Dentro del club existía la sensación de que el acuerdo estaba muy cerca. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La Juventus volvió a entrar en escena. Desde Turín contactaron directamente con Allegri para pedirle que regresara al club. Querían reconstruir su proyecto alrededor de él. Querían recuperar la estabilidad que había caracterizado la etapa anterior del técnico italiano. Y Allegri volvió a tomar una decisión basada en la lealtad. Rechazó la propuesta del Real Madrid para regresar a la Juventus. Aquella noticia cayó como un jarro de agua fría en el entorno blanco. No porque el club no tuviera alternativas, sino porque Allegri era uno de los perfiles que más gustaban dentro de la dirección deportiva. Pero el fútbol nunca deja de moverse. Los ciclos cambian. Las circunstancias evolucionan. Y ahora, varios años después, el nombre del técnico italiano vuelve a aparecer sobre la mesa, en un contexto completamente distinto. Porque esta vez no hablamos de un entrenador en pleno compromiso con un proyecto que necesita terminar. No hablamos de un técnico atado emocionalmente a una etapa que aún no ha concluido. Ahora la situación es diferente. El Real Madrid está pensando en el futuro. Está analizando cómo debe ser el nuevo proyecto deportivo que marcará los próximos años del club. Y Allegri vuelve a encajar en muchos de los parámetros que se están buscando. Experiencia. Capacidad para competir en Europa. Autoridad dentro del vestuario. Y sobre todo, una mentalidad competitiva que encaja con el ADN del Real Madrid. Pero hay algo más. Porque según diferentes informaciones que circulan en Italia y en el entorno del club, Allegri no llegaría solo con la intención de entrenar al equipo. Llegaría con ideas muy claras. Con decisiones deportivas ya pensadas. Competiciones concretas para construir el nuevo proyecto. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque una de esas peticiones tiene nombre y apellido. Adrien Rabiot. El centrocampista francés es uno de los futbolistas en los que Allegri más ha confiado durante los últimos años. Lo conoce perfectamente. Sabe que puede aportar en un equipo grande. Y considera que su perfil encajaría de forma muy específica en el centro del campo del Real Madrid. No estamos hablando de un simple fichaje de oportunidad. Estamos hablando de una pieza que Allegri considera clave para el equilibrio del equipo. Un jugador con potencia física, recorrido, experiencia internacional y capacidad para sostener el ritmo competitivo que exige el fútbol europeo. Pero esa no sería la única condición que el entrenador italiano habría puesto sobre la mesa. Hay una segunda petición que, si se cumple, podría emocionar profundamente a la afición madridista. Una petición que tiene que ver con una de las figuras más queridas de los últimos años en el Santiago Bernabéu. Un futbolista que ha escrito páginas eternas en la historia del club. Una leyenda viva del madridismo. Luka Modric. La idea de Allegri es tan sorprendente como simbólica. Y podría representar un puente perfecto entre el pasado glorioso del equipo y la nueva generación que está tomando el control del vestuario. Pero lo que quiere hacer con Modric no es lo que muchos imaginan. Y esa propuesta puede cambiar por completo la dinámica del nuevo Real Madrid. Eso es exactamente lo que vamos a analizar en la tercera parte. Porque si Allegri llega al Santiago Bernabéu, el proyecto que tiene en mente podría marcar el inicio de una etapa completamente nueva para el club. Una etapa que puede devolver al Real Madrid la estabilidad competitiva que está buscando. Hay nombres que en el Real Madrid no se pronuncian simplemente como futbolistas. Se pronuncian como capítulos enteros de la historia del club. Como símbolos de una época que marcó al madridismo para siempre. Y cuando uno de esos nombres aparece ligado al futuro del equipo, no hablamos de nostalgia, hablamos de legado. Porque si finalmente Massimiliano Allegri aterriza en el Santiago Bernabéu, su proyecto no se limitaría a cambios tácticos o fichajes estratégicos. El entrenador italiano, según diferentes informaciones que han surgido desde Italia, tendría una idea muy clara que conecta directamente con el corazón del madridismo. Una idea que involucra a Luka Modric. Sí, madridistas.
El genio croata, que durante más de una década ha dirigido el centro del campo del Real Madrid con una elegancia irrepetible, podría seguir ligado al club incluso después de colgar las botas. Pero no como embajador, no como figura simbólica, sino como parte del cuerpo técnico. Esa sería una de las condiciones que Allegri habría puesto sobre la mesa. Si Modric decide cerrar su carrera como jugador al final de la temporada, el técnico italiano quiere incorporarlo inmediatamente a su equipo de trabajo. Y cuando uno lo piensa con calma, la idea tiene mucho más sentido del que parece. Porque el Real Madrid está entrando en un momento delicado de su historia reciente. Una transición silenciosa pero profunda está ocurriendo dentro del vestuario. Durante años, el equipo se apoyó en una generación irrepetible de futbolistas que marcaron una era en el fútbol europeo. Jugadores que entendían el peso de la camiseta. Jugadores que sabían cómo responder cuando la presión se volvía insoportable. Jugadores que convertían noches imposibles en gestas eternas. Pero el tiempo no se detiene para nadie. Y ahora el club está viviendo el momento inevitable en el que los líderes históricos comienzan a dar paso a una nueva generación. Ese tipo de transición es uno de los momentos más delicados para cualquier club grande. Porque no se trata solo de reemplazar talento. Se trata de transmitir cultura. Se trata de mantener viva una mentalidad ganadora que no se aprende en los entrenamientos, sino que se hereda dentro del vestuario. Ahí es donde la figura de Luka Modric podría convertirse en algo absolutamente invaluable. Imaginad por un momento el escenario. Un nuevo entrenador que llega para iniciar un ciclo. Una plantilla llena de talento joven que todavía está aprendiendo lo que significa defender el escudo del Real Madrid. Y en medio de todo eso, una figura como Modric dentro del cuerpo técnico, recordando cada día lo que representa este club. Recordando lo que significa jugar en el Santiago Bernabéu cuando el estadio ruge. Recordando lo que significa no rendirse nunca en Europa. Recordando lo que significa vestir esta camiseta cuando el mundo entero está mirando. Eso no se puede enseñar con tácticas. Eso se transmite con presencia. Por eso Allegri cree que la presencia de Modric sería fundamental para mantener la cohesión del vestuario en esta nueva etapa. Pero volvamos un momento al presente, porque más allá de las ideas del técnico italiano, hay una cuestión que el Real Madrid debe responder antes que cualquier otra. ¿Qué necesita realmente el equipo ahora? Y aquí es donde el debate entre los madridistas se vuelve apasionante. Porque hay quienes creen que el club necesita una revolución. Un cambio radical. Un entrenador que transforme completamente el estilo de juego. Pero también hay muchos aficionados que piensan algo diferente. Que el problema no es el talento de la plantilla. Que el problema no es la calidad de los jugadores. Que lo que falta es orden, estabilidad y una dirección clara. Y si analizamos la situación con frialdad, esa segunda visión tiene bastante lógica. Porque el Real Madrid sigue teniendo una de las plantillas más poderosas de Europa. Hay jóvenes con un potencial extraordinario. Hay jugadores capaces de decidir partidos en cualquier momento. Hay experiencia competitiva acumulada durante años de éxito. Lo que necesita el equipo no es empezar desde cero. Lo que necesita es reencontrar equilibrio. Y eso es precisamente lo que Allegri sabe construir. A lo largo de su carrera, el entrenador italiano ha demostrado algo que pocos técnicos consiguen: hacer que equipos llenos de talento funcionen como una estructura sólida. Sus equipos pueden ser pragmáticos cuando el partido lo exige. Pueden ser dominantes cuando el contexto lo permite. Pero sobre todo, son equipos que saben competir. Y si hay algo que el madridismo exige por encima de cualquier otra cosa, es competir hasta el último segundo. Porque el Real Madrid no siempre gana jugando perfecto. Pero casi siempre gana creyendo hasta el final. Ahora bien, tampoco podemos ignorar que cualquier nuevo proyecto en el club vendrá acompañado de decisiones importantes en el mercado. El posible fichaje de Adrien Rabiot es una de las piezas que Allegri considera fundamentales. El técnico cree que el centrocampista francés puede aportar equilibrio físico, recorrido y experiencia en el centro del campo. No sería un fichaje mediático. No sería una superestrella destinada a vender camisetas. Sería un movimiento estratégico para reforzar la estructura del equipo. Y a veces, madridistas, esos fichajes silenciosos son los que terminan marcando las diferencias en las grandes temporadas. Pero todo esto, por supuesto, todavía pertenece al terreno de las decisiones que deben tomarse en los próximos meses. El Real Madrid está analizando el futuro. Está evaluando opciones. Está estudiando cuál es el mejor camino para iniciar el próximo gran ciclo del club. Y en medio de todas esas reflexiones, el nombre de Massimiliano Allegri vuelve a aparecer como una posibilidad muy real.
Una posibilidad que hace unos años se escapó 2 veces, pero que ahora, quizás, podría encontrar el momento perfecto para hacerse realidad. La pregunta final, madridistas, es para vosotros. ¿Creéis que Allegri es el entrenador adecuado para liderar el nuevo proyecto del Real Madrid? ¿Os gustaría ver a Luka Modric formando parte del cuerpo técnico en el futuro? ¿Y pensáis que el equipo necesita una revolución total o simplemente recuperar estabilidad? Quiero leeros en los comentarios porque este debate, ahora mismo, está más vivo que nunca entre la afición. Si te gusta este tipo de contenido sobre la actualidad del Real Madrid, apoya el canal con un like y suscríbete para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a traer. Y ahora te recomiendo que hagas clic en la noticia que está apareciendo en pantalla, porque ahí analizamos otro movimiento que podría cambiar completamente el futuro del Real Madrid.